hasta la muerte, dijo el Maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el verdadero culto a Dios. Vivimos tiempos de grandes transformaciones. Muchas de estas afectan al culto cristiano. En los últimos decenios, este ha sufrido muchos cambios de tipo litúrgico, es decir, en su fondo y en su forma. Tal es así que muchos de estos cultos son semejantes a un refresco sintético, en el que prima la apariencia y el sabor a costa de perjudicar a la salud. Muchos cultos de hoy en día parecen más un espectáculo de entretenimiento que mezcla mucho de lo mundano con algo de cristiano. Se busca que el culto sea entretenido y emotivo, usando todo tipo de recursos humanistas para favorecer el incremento de la asistencia, aunque ello sea en perjuicio de la fe en el poder de la palabra de Dios. Hablemos del culto a Dios según la Biblia. El propósito del verdadero culto. Este tiene que ver con el discernimiento del ser divino, del Dios vivo y verdadero. El creyente debe reconocer que Dios es un ser espiritual inmenso, que en consecuencia debe ser adorado de forma espiritual.
En Juan 4:24 se dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por tanto, con estas palabras Jesús nos está diciendo que el culto al Dios vivo y verdadero, al Dios que es espíritu, debe ser consecuente con Él, debe ser acorde a Él. Si Dios es espíritu, el culto a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que el creyente debe entender que el Dios verdadero trasciende al espacio y no necesita a la criatura humana. En Hechos 17, 24 al 25, se dice que el Dios que hizo todas las cosas, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Según este texto, Dios no está sujeto al espacio, es decir, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, no está sujeto a un monte, a un lugar donde la gente tiene que ir a encontrarse con Él, donde la gente tiene que peregrinar para encontrarse con Él, sino que ese Dios que es inmenso, que está en todas partes, es omnipresente, puede ser adorado en todas partes, en todo lugar. Él no habita en un lugar concreto, en un espacio concreto. Y también el texto que hemos leído nos dice que Dios no necesita de la adoración humana, del culto humano. Él no lo necesita. Dice el texto que hemos leído, como si necesitase de algo. El creyente debe tomar conciencia de esto, que el culto verdadero no busca obtener prebendas o favores divinos. En la antigüedad se hacían sacrificios, se daba culto a los dioses para obtener el favor de esos dioses, para obtener de ellos su apoyo en una empresa, en una lucha, en una guerra, para obtener su bendición, y esto no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Dios no necesita del culto humano. Dice Romanos 11, 34 al 36, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Por tanto, todo es de Dios. Y el creyente debe saber esto. Debe saber que Dios da dones a los hombres por su soberana y pura gracia. Dios no necesita nada del hombre. Él es quien da cosas a los hombres. Él es quien otorga sus favores a los hombres. Y lo hace soberanamente. Lo hace de pura gracia. Es decir, lo hace porque quiere. Y lo hace sin que exista algún motivo para hacerlo. En Hechos 17, 24 al 25, se dice que el Señor es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo procede de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Así pues, el propósito del verdadero culto tiene que ver con la recta manera en la que un creyente entiende a Dios, percibe a Dios. El verdadero culto tiene que ver también con la recta manera en que un creyente se relaciona con el Dios vivo y verdadero. Así pues, es importante discernir bien a Dios y relacionarse bien con Dios. Los creyentes deben adorar
o dar culto a Dios en reconocimiento de su esencia divina única. En Juan 4:24 hemos leído y volvemos a leer que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, dice el texto. Esta es la esencia de Dios. Esta es la naturaleza de Dios. Él es espíritu. Él no necesita oler el sahumerio, los humos, el incienso, ninguna cosa que las personas puedan arder en fuego con algún tipo de incienso. Él no necesita oler, él no necesita comer, él no necesita víctimas que de alguna manera le satisfagan o le aplaquen la ira o algo por el estilo. Él, Dios, Él es un ser espiritual, Él es espíritu y Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. En 1 de Crónicas 16:25 se dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Digno de suprema alabanza. La alabanza es parte de la adoración, por tanto Dios es digno de suprema adoración, de un culto supremo. En Mateo 4:10 Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este culto a Dios es, por tanto, en la verdad revelada por Dios, en su creación y en su palabra. La creación es la revelación natural de Dios y la palabra, la Biblia, es la revelación especial de Dios. Dios se revela por una y por otra. Nos dice Romanos 1:21 y 25, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Este texto nos muestra la actitud pecaminosa del ser humano, que cambia el culto a un Dios que es espíritu, que es inmenso, que es trascendente, que es omnipresente, omnisciente, un Dios que es tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener. El ser humano cambia el culto a ese Dios inmenso por el culto a una criatura. Habiendo conocido a Dios, dice el texto, se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En la mayoría de las religiones, aún en el cristianismo apóstata, se adora antes a criaturas humanas que a Dios. Por tanto, solo a Dios hay que adorar. No podemos adorar a Dios a través de otro ente, ni siquiera a través de personas o de ángeles santos. En Hechos 14, 13 al 15, se nos dice que el sacerdote de Júpiter quería ofrecer sacrificios a los apóstoles Bernabé y Pablo. Y estos rasgaron sus ropas en signo de quebranto, en signo de dolor, diciendo: ¿qué hacéis? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. He aquí un ejemplo de dos hombres de la Biblia, dos santos hombres de la Biblia, Bernabé y Pablo, que no permitieron
que se le diese culto. Rasgaron sus ropas. ¿Qué hacéis?, dijeron. Nosotros somos hombres semejantes a vosotros. Os anunciamos que de estas vanidades, de la vanidad de dar culto a la criatura, os convirtáis al Dios vivo y verdadero. Y en Apocalipsis 22, 8 al 9, encontramos otro caso semejante. Nos dice que yo, Juan el evangelista, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El apóstol Juan, maravillado por la revelación que el ángel le estaba dando, creyó que debía postrarse ante el ángel y adorarle. Y el ángel le dijo: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Por tanto, este es un caso de un ángel que rechaza el culto humano. Antes hemos visto otro caso en el que dos santos hombres de Dios rechazaron el culto humano, y en este segundo caso un ángel que rechaza el culto humano. Por tanto, solo podemos adorar a Dios. No podemos adorar a ninguna persona, aunque ésta sea de la Biblia. No podemos adorar a ningún ángel, aunque este sea un ángel de luz que revele la palabra de Dios. Solo a Dios debe darse el culto y la adoración. Y ese culto a Dios no es mediante ritos, no es mediante ritos religiosos, sino mediante una vida de fe y piedad genuina. En Miqueas 6, 6 y 8 se dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Por tanto, cuando nos acercamos a Dios para adorarle, no se trata de lo que hagamos, de los ritos que hagamos, de los ritos que observemos, sino de la actitud que tengamos, de la vida que tengamos. Dios mira nuestros corazones, no el rito, no el sahumerio, no aquello que digamos o hagamos, sino nuestro corazón. Él te ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por tanto, Dios mira el corazón, mira si hay amor, si hay fe, si hay misericordia, si hay justicia. Esto es lo que Dios mira cuando se acude a Él para adorarle y darle culto. El culto idolátrico, por otra parte, es falso y de adoración a los demonios. Por tanto, tampoco podemos adorar a Dios a través de ídolos, de imágenes. Hemos visto que no se le puede adorar a través de otras personas, ni de ángeles, pero tampoco a través de imágenes. En el cristianismo apóstata se adora a Dios o a las personas o a los ángeles a través de imágenes. Todo eso es
falso y satánico. En Apocalipsis 9:20 se nos dice que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aquí se está hablando de la idolatría, del culto a imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, imágenes que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y se dice que el culto a estas imágenes es adorar a los demonios. Por tanto, detrás de toda imagen está el demonio. Quien adora a un santo, adora, sin saberlo, a un demonio. Quien adora a una imagen, aunque sea de Jesucristo, de la Virgen o de quien sea, adora a un demonio. Porque a Dios se le adora en espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No se le puede adorar a través de personas, ni a través de ángeles, ni a través de imágenes. Dios lo prohíbe. ¿Cuáles son los aspectos formales del verdadero culto? Hablemos de ellos, de los aspectos formales del verdadero culto. El verdadero culto tiene unas características reveladas en la Biblia. No podemos dar culto a Dios, cada uno a su manera, como a cada uno le parezca. No. Los creyentes de verdad, los creyentes verdaderos, los creyentes en Dios por Jesucristo, dan verdadero culto a Dios en comunión unos con otros. En Hechos 2:41 al 42, que forma parte de un texto el que se nos está hablando de la adoración de los primeros cristianos, de un momento de adoración de los primeros cristianos, se nos dice que los que recibieron su palabra, los creyentes, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. La comunión unos con otros, que tiene en la Santa Cena una forma de expresión, pero no solo en la Santa Cena, sino también en el hecho mismo de la comunión, del tener una actitud común, del tener una manera común de creer, de entender, de hacer las cosas. Por tanto, el culto verdadero es en comunión con otros hermanos. Es un culto, una adoración colectiva, en comunidad, en congregación, con otros hermanos. Los creyentes juntos dan verdadero culto a Dios oyendo la predicación de su palabra. En Jeremías 7:2 se dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Los que entran a la casa de Jehová entran para oír la palabra de Dios. Este es el primer elemento o característica de la adoración verdadera, la escucha atenta de la palabra de Dios. Dice Hechos 2:40 y 42 que con muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Por tanto, aquellos cristianos del siglo I, aquellos cristianos pastoreados por los apóstoles, se reunían, se juntaban, se congregaban para adorar a Dios. Y en primer lugar se nos dice que escuchaban la palabra de Dios. La palabra les era predicada y ellos la escuchaban. Los creyentes dan verdadero culto a Dios también orando al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. El mismo texto que estamos mencionando de Hechos 2, en el versículo 42, dice que perseveraban en las oraciones. Y en Juan 14:13 se nos dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por tanto, en el culto a Dios se escucha la palabra y se ora. Se ora al Padre en el nombre del Hijo. En tercer lugar, los creyentes dan verdadero culto a Dios cantando cánticos para alabarle a Él. Hechos 2:47 nos dice: alabando a Dios. Aquellos cristianos, además de escuchar la palabra, además de orar, alababan a Dios. Dice el Salmo 30, versículos 4 y 12: cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Por tanto, en el culto verdadero a Dios se canta, se alaba a Dios. Así pues, hemos visto que los elementos del culto son la predicación de la palabra de Dios, la oración y la alabanza. Y todo ello organizado por la iglesia o comunidad de los creyentes. Todo esto se hace, como hemos visto, en comunidad, en congregación, los creyentes. Los creyentes se reúnen para dar culto al Señor, para hacerlo en la comunidad de los creyentes, para hacerlo en un lugar destinado al culto. En Mateo 18:20 se dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Son palabras de Jesús. ¿Dónde están? Está hablando de un lugar. ¿Dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Este texto es interesante, de nuevo insiste en el aspecto de la comunidad, de la congregación, como ámbito de adoración a Dios. No es una cuestión individual, sino colectiva. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí, en ese lugar, junto a esas personas congregadas, allí estoy yo, en medio de ellos, dice el Señor. En Juan 20:19 se nos dice que en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, vino Jesús, en el lugar. Y en Hechos 2:44 y 46 se nos dice que todos los que habían creído perseveraban unánimes cada día en el templo. Y aquí un lugar de reunión, el templo. Por tanto, los creyentes se reúnen para dar culto al Señor en un lugar destinado al culto, un lugar santo en el sentido de apartado para Dios, un lugar destinado para el culto a Dios, un lugar que solemos llamar la casa del Señor o el templo, pero que en definitiva no es otra cosa que un lugar destinado, específicamente destinado al culto a Dios. Es decir, no se le da otro uso sino este. Dios merece un lugar
un lugar para darle culto a Él. Por tanto, la Iglesia tiene un lugar. Se ha procurado un lugar para dar culto a Dios, que llamamos normalmente la casa del Señor, la iglesia, el templo. Allí damos culto a Dios en comunidad los creyentes, congregados los creyentes. Y los apóstoles también entendieron que el principal día de culto debía ser el primero de la semana, sin excluir otros días por razones de necesidad, por supuesto, pero ellos se dieron cuenta de que el día de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, era el día de la victoria, de la salvación. Jesús había muerto por los pecados, pero era necesario que resucitase para vencer a la muerte y para que venciendo a la muerte obtener con ello la vida para los suyos. Por eso en Juan 20, 19 y 26 se nos dice que aquel día, el primero de la semana, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, vino Jesús y les dijo: paz a vosotros. 8 días después, es decir, al siguiente día primero de la semana, estaban otra vez reunidos dentro de aquel mismo lugar. Por tanto, vemos en estos textos de Juan 20 cómo los discípulos acostumbraron a reunirse el primer día de la semana. Destinaron el primer día de la semana como día de culto. En 1 Corintios 16, 2 se dice, hablando de la ofrenda, pero esto es importante porque vemos que esa ofrenda se recogía en ese día de culto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada primer día de la semana. Por tanto, de nuevo, el énfasis está en que había un lugar, como hemos visto, para el culto y también un día, que principalmente era el primero de la semana, pero también podía ser otro día de santa convocación según la necesidad de la iglesia en recibir el alimento, en proporcionarle un momento de adoración a Dios. Y para finalizar, quisiera que hablemos de la razón del verdadero culto. El creyente pasa por situaciones a lo largo de su vida que le producen sentimientos contrarios y vaivenes de fe. Es decir, que el creyente sufre situaciones diversas, pasa por situaciones diversas que afectan a su ánimo, afectan a su fe, afectan a su capacidad de seguir al Señor al mismo ritmo. Y este momento de dificultad no le exime de presentarse ante Dios para adorarle, para darle culto, sino, por el contrario, hace más necesario esa adoración y ese culto. El creyente quiere expresar a Dios en todo momento sus sentimientos de tristeza, de alegría, de ánimo, de fuerza. Todos sus sentimientos se los quiere expresar a Dios y quiere hacerlo con fe y con esperanza. En el Salmo 42, 1 al 2 se dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué texto más interesante. Porque se nos habla de la adoración, del culto, como una necesidad. El creyente verdadero necesita adorar a Dios.
necesita dar culto a Dios. Necesita hacerlo siempre, independientemente del momento por el que esté pasando en su vida. Y aquí en este salmo se habla de la sed, una gran necesidad física que tiene el ser humano. La sed, para compararla con la necesidad del alma de adorar a Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, como hemos visto, del Dios vivo y verdadero, del Dios que es espíritu, no del Dios imaginado por el hombre, no de una persona, no de un ángel, no de una imagen, del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Por tanto, la razón del verdadero culto, nos hemos preguntado, ¿cuál es la razón del verdadero culto? En primer lugar, la necesidad que tiene el creyente, en su alma, de presentarse ante Dios en todo tiempo y circunstancia. El creyente quiere dar verdadero culto a Dios cuando experimenta sus bendiciones. Es decir, cuando al creyente las cosas le van bien, quiere presentarse ante Dios y darle culto, cuando las cosas le van bien. Dice el Salmo 36 al 7, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Y dice el Salmo 103, 1 al 2, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Por tanto, cuando el creyente se siente beneficiado por Dios, se siente próspero, se siente bien porque en su vida hay bendiciones, necesita presentarse delante de Dios, necesita alabar a Dios por las bendiciones que experimenta. Y cuando el creyente sufre alguna tribulación, igual, también quiere dar verdadero culto a Dios. Dice el Salmo 30, 7 al 8, 10 y 5, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y suplicaré. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Sé tú mi ayudador. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aquí se nos está hablando de un creyente verdadero que sufre, que está pasando por una tribulación, por una adversidad. Fui turbado, dice él, fui turbado. Clamaré, suplicaré, ten misericordia de mí, sé tú mi ayudador, dice el salmista. Siente que está pasando, sufriendo, padeciendo la ira de Dios por su vida. Pero dice que él adora a Dios, da culto a Dios, porque sabe que el favor de Dios dura toda la vida, que a la mañana le vendrá la alegría del favor de Dios. Por tanto, el creyente adora a Dios cuando pasa por bendiciones y cuando sufre tribulaciones. El creyente quiere decir a Dios que sabe que Él es la causa de todo cuanto le pasa. El verdadero culto o adoración a Dios
reconoce que Dios es santo, es justo, es bueno y es digno de ser adorado siempre, siempre. Un verdadero creyente adora a Dios siempre. El Salmo 30, versículo 4, dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Para un creyente, Dios es santo. Le suceda lo que le suceda, le pase lo que le pase. Un verdadero creyente no atribuye a Dios despropósito alguno, aunque esté sufriendo alguna calamidad, aunque esté pasando por alguna prueba. Dice el Salmo 48, 1 y 9: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Allí en el templo, en la congregación de los justos, el creyente está adorando a Dios cuando experimenta bendiciones, cuando sufre adversidades, porque todo lo que le sucede a un creyente procede de Dios, todo. ¿Quién será, dice el profeta Jeremías, que diga que sucedió algo que Dios no mandó? El verdadero culto reconoce que Dios no solo está presente en todas las cosas que nos pasan, sino que Él transforma las luchas, nuestras luchas, en victorias, y las tristezas, nuestras tristezas, en alegrías. Dice el Salmo 116, 1 al 4: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Qué hermoso texto. Aquí el creyente, el salmista, está diciendo que invocará a Dios todos sus días. Aun cuando sufre angustia y dolor, dice él, entonces, dice, invoqué el nombre de Jehová. Lo invoqué para decirle: libra ahora mi alma. Obviamente, cuando un creyente experimenta bendiciones, adora a Dios y le da gracias, y cuando experimenta adversidades o tribulaciones, clama y le pide con fe: sálvame, Señor, líbrame, Señor. En cualquier caso, está adorando a Dios. Por tanto, el verdadero culto es la victoria de la fe y de la esperanza sobre la angustia y la desesperación. En el Salmo 42, versículo 5, se dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El creyente del Salmo 42, versículo 5, el salmista que escribió este salmo, dice de él que se siente abatido, turbado. Su alma está abatida y turbada. Está pasando por una gran prueba, pero él alaba a Dios, adora a Dios, da culto a Dios, esperando en Él, salvación mía y Dios mío. El verdadero culto a Dios es la expresión constante de una persona, de un creyente que vive en el gozo de Dios. Un creyente tiene siempre gozo.
No confundamos el gozo con la alegría pasajera, la alegría mundana. La alegría mundana viene por cosas también terrenas, temporales, por tener bienes, por disfrutar de esos bienes. Esa alegría es pasajera. El gozo de la salvación tiene que ver con una felicidad del alma al saberse redimida, al saberse de Dios, al saberse que tiene una promesa de heredar las moradas eternas, de estar un día junto a Dios. Todo eso produce un gozo, una felicidad que la Biblia describe como bienaventurada. El verdadero creyente es bienaventurado, tiene un gozo constante, y en ese gozo constante y desde ese gozo constante da siempre culto a Dios. Dice el Salmo 30, 11 y 12, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Un verdadero creyente adora a Dios y lo hace siempre, en todo tiempo y circunstancia, con gozo, con fe, con esperanza. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del verdadero culto a Dios y hemos visto cuál es el propósito del verdadero culto. Tiene que ver con el discernimiento del ser divino del Dios vivo y verdadero. Un Dios que es espíritu debe ser adorado en espíritu y en verdad. Tiene que ver con la recta manera de relacionarse con el Dios vivo y verdadero. Solo Dios debe ser adorado como Dios. Nadie más puede ser adorado por un creyente. Nadie más. Hemos visto los aspectos formales del verdadero culto. El verdadero culto es en comunión unos con otros, oyendo la predicación de la palabra de Dios, orando y cantando alabanzas a Dios. El verdadero culto lo organiza la iglesia o comunidad de los creyentes en un lugar destinado al culto, en el primer día de la semana o en cualquier otro día de santa convocatoria. Y hemos visto la razón del verdadero culto. El creyente pasa por situaciones que le producen sentimientos contrarios y vaivenes de fe, y en todos ellos quiere expresar a Dios su fe y esperanza a través del verdadero culto. El creyente sabe que Dios es la causa de todo cuanto le pasa, que cambia las luchas en victorias y las tristezas en alegría. Es por ello que el creyente siempre da culto a Dios con gozo. El Salmo 32, 6 al 7 dice: orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Que Dios te bendiga y te ayude a entender el culto verdadero a Dios. Amén. Del cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció
Santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial, Cordero de Dios, mi Salvador. En tu perdón descansaré, preciosa sangre celestial fue derramada por mi piel. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos enseña que eres un Dios que inmensamente grande, inmensamente eterno, inmensamente justo, inmensamente todopoderoso, omnisciente, debemos de percibirte de esta manera. Eres un Dios que eres espíritu y por tanto debemos darte una adoración en espíritu y en verdad. Líbranos, Señor, de caer en el engaño satánico, de darte culto a ti a través de personas, ángeles o imágenes. Ayúdanos a darte culto a ti y solo a ti, en espíritu y en verdad. A darte culto con el corazón. A darte culto desde la fe, desde la esperanza. A darte culto cuando las cosas nos van bien y cuando las cosas nos van mal. Hacerlo en todo tiempo y circunstancia. Ayúdanos, Señor, a darte culto en tu casa, en el templo, junto a otros hermanos, de la manera que tú has establecido en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a darte el culto verdadero. Gracias, Señor, por la salud y por los cuidados que estás teniendo de nosotros, por las cosas que provees para todos tus hijos en el ámbito de la salud y en el ámbito de las necesidades. Gracias, Señor, porque confiamos en que vas a ayudar a Carmen Rosa en la operación que tiene pendiente. Gracias, Señor, porque estás recuperando a los que tienen enfermedades crónicas, a los mayores, a los vulnerables, a los que están expuestos al COVID, como los sanitarios y otras personas que trabajan al público. Ten misericordia de nosotros en esta ola última que estamos padeciendo de gran contagio. Líbranos, Señor, del mal a todos. Ayúdanos a tener la actitud de confianza en ti, de que tú eres quien nos cuidas y protege, pero también a protegernos aplicándonos los medios provistos por la ciencia, por la sanidad y por la razón de tener precaución y cuidado e higiene sanitaria. Ayúdanos a observar todas las medidas que las autoridades sanitarias nos han recomendado, Señor. Ayúdanos a todos los creyentes a ser prudentes y cautos, Señor, en esto del contagio, de la prevención de esta pandemia. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Bendito sea. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.